Pues, buenos días a todos. ¿Sí se escucha? Ok, muy bien. Pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y de verdad que son insondables las riquezas de la sabiduría de nuestro Señor y hay veces que tenemos una idea de algún texto, como a veces pasa que decimos, bueno, pues este está fácil, ¿no? Se va eh, a estudiar rápido. Sin embargo, este estudio de Apocalipsis ha demostrado una y otra vez que no es así. La carta a Tiatira, como ya todos saben, continuando con nuestro estudio de esta carta, aprendimos la semana pasada que lo que distingue a un verdadero creyente y por lo tanto a una iglesia cristiana verdadera es la fidelidad a lo que el Señor Jesucristo manda en su palabra. Vimos que la iglesia de Tiatira es una iglesia, ¿se acuerdan?, llena de buenas obras. Y no solamente eso, sino que al principio hacía cierta cantidad de buenas obras y conforme pasaba el tiempo, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Hacía cada vez más, hacía cada vez más. Vamos ahí en el versículo 19, dice, tus obras postreras son más que las primeras. Ujú. Y bueno, vamos hoy a continuar porque terminamos la semana pasada con el tema de la tolerancia, ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios. Y, y tristemente en esta iglesia vimos, digo, sí, en la iglesia de Corinto vimos que la tolerancia era hacia un pecado de un solo integrante de la iglesia y esto impacta a toda la iglesia. ¿Lo recuerdan? Ese hombre que estaba con la mujer de su padre. ¿Y qué era lo más grave? Aparte de esto, que era otra cosa muy grave, que los integrantes de la iglesia se enorgullecían de ello. Estaban orgullosos de ser tolerantes con ese pecado. Pero, ¿saben? La tolerancia es un atributo deseable en la sociedad, ¿sí o no? Hay que ser más tolerantes. Inclusive les leí un poquito de lo que define la Comisión Nacional de Derechos Humanos como tolerancia y así como lo estamos viendo conforme a las escrituras, la tolerancia al pecado es algo que no podemos admitir dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque al hacer esto, el problema lo único que hace es crecer. Ujú. ¿Y por qué? Porque Cristo compró con su sangre a esta iglesia. Si tú tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, ha sido comprado a precio de sangre, a precio de la sangre del Hijo de Dios. Entonces, este precio fue pagado para la salvación de tu alma. Como estudiábamos ayer con los jóvenes en Eclesiastés, lo único seguro en todos, ¿qué es? Que todos nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos todos bien seguro, es lo que nos va a pasar a todos y es lo que va a ocurrir con todos sin excepción. Todos nos vamos a morir. ¿Y luego? Esa era la pregunta que salía ayer en el estudio con los muchachos. ¿Y luego? Ok, sí, te mueres. Todos nos vamos a morir. Es más, a partir de que naces el reloj va en cuenta regresiva. ¿Y luego? Por eso es que es tan importante el asunto de tu salvación. Que la fe en Jesucristo te da la salvación y si no tienes fe en Él, entonces de manera consecuente no tienes la salvación. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias para que veamos el objetivo de ese sacrificio, del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, porque pues no nada más fue porque sí. Vamos por favor a Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice así la palabra del Señor, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense en esto antes de orar por este tiempo, cómo
habla de que la iglesia es presentada a sí mismo, o sea, a Cristo, santa y sin mancha. La palabra mancha aparece 2 veces. Eso significa sin mácula, o sea, sin nada que eh, haga sombra a su brillo. Y aquí es curioso porque esto es en el marco de lo que Pablo escribe en cuanto al matrimonio. Mujeres, sométanse a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. Y esa es la parte en la que cuando el Señor Jesucristo dice, ¿y por qué es esto? ¿Por qué murió Cristo por su iglesia? Para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo es el vestido de una novia? Prístino generalmente, ¿no? Y cuidadito, le pisan el velo, le agarran algo porque hay que alaciarlo. ¿Cómo tiene que estar? Perfecto, sin mancha, sin arruga. Cuando van a partir el pastel o servir la comida, ¿qué hacen muchas veces? Hagan un lado o cámbienla, ¿sí o no? Ujú. El vestido, esa apariencia gloriosa de la dama que se va a casar. ¿Y por qué es de blanco? Por su pureza, ¿sí o no? Eso viene desde tiempos muy antiguos y eso es lo que quiere Cristo de todos y cada uno de nosotros que somos su iglesia. Y por eso es que murió. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta del Señor Jesucristo a Tiatira, pero acompáñenme por favor primero a orar para encomendar este tiempo al Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, porque es por ti que estamos aquí, Señor. Te doy gracias, Padre, porque somos bienaventurados al seguir leyendo y escuchando tu palabra a través de este libro, Apocalipsis, Señor. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra. Y, Señor, te ruego por mí, te ruego, Padre, que no sean expresadas filosofías personales, sino únicamente lo que dice tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo nos hable y nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor. Ten misericordia de tu servidor, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a continuar. Estamos ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29 y vamos al versículo 20. Ahí en sus Biblias, en Apocalipsis 2, 20. Dice así la palabra del Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí nos quedamos, ¿recuerdan? La semana pasada vimos, pero tengo unas pocas cosas contra ti. La traducción literal del griego sería, pero tengo algo contra ti. Y es una declaración bien fuerte, porque eso de que Dios tenga algo contra ti es algo serio. Ujú. La traducción aquí en la Reina Valera del 60 da esta impresión quizás de ligereza de lo que está pasando al decir unas pocas cosas contra ti. ¿Y qué es? ¿Qué es eso que Cristo tiene contra la iglesia en Tiatira y que Cristo podría tener contra nuestra iglesia? Dije podría, no que tiene. Dije podría. ¿Mm? Que toleras que esa mujer Jezabel. ¿Se acuerdan lo que hablamos de tolerar? Ese pecado en Primera de Corintios, ya ahorita lo vimos al principio, lo recordamos, un pecado que se deja ahí en la iglesia y no pasa nada, ahí déjalo y empieza el efecto bola de nieve o manzana podrida. Una manzana bonita, una manzana fresca, pégala con una manzana podrida, ¿qué va a pasar? La fresca se va a descomponer, jamás va a ser al revés. Ujú. Es parte de también lo que ocurre en el mundo, la entropía, el continuo deterioro de todo por el efecto del pecado en el mundo. Ujú. Y lo que está pasando aquí, la iglesia, fíjense en esto, la carta a quién está dirigida, al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto es el pastor de la iglesia en Tiatira. Y dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza,
Aquí el punto que tenemos que ver, que después de que Cristo reconoce que la iglesia de Tiatira hace muchas buenas obras, toleran a Jezabel. La iglesia está soportando, aguantando, no le dicen nada a esa mujer. Y ojo, el nombre puede ser simbólico. Jezabel, seguramente muchos la conocen por esa mujer del Antiguo Testamento que implantó el culto a Baal en el pueblo de Dios. Esa mujer, ¿qué es lo que está dejando que ocurra con toda tranquilidad la iglesia en Tiatira? Bueno, pues hay tres pecados. Nada más para empezar, hay tres pecados. Dice que se dice, profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a empezar por profetiza, que significa literalmente mujer que predica. Aquí no está hablando, como lo hemos hablado en varias ocasiones, que el profeta es aquel que habla cosas del futuro o que habla la palabra de Dios. El sentido de la palabra profeta en el Antiguo y Nuevo Testamento no es nada más los profetas en los libros. Nosotros nos damos cuenta que en su mayoría sus escritos no hablan del futuro. Hablan lo que enseña constantemente la palabra de Dios. Llegan con el rey, por ejemplo, a profetizarle y le dicen, esto dice Dios. Y lo único que enmarcan muchas veces es el pecado, las fallas del pueblo y que el rey está incurriendo en ello. El profeta, sí, hablaba del futuro, pero no era esa su exclusiva palabra, no era todo lo que enseñaban. El profeta hablaba y decía lo que la palabra de Dios, lo mismo que ya estaba escrito, era dicho por los profetas. Sin embargo, aquí cuando nosotros vemos la palabra griega original, quiere decir mujer que predica. Y muchos dirían, bueno, ¿y cuál es el problema? Que hay un orden en la iglesia. Ese es el problema. Ahorita lo vamos a ver un poquito. Evidentemente, esta mujer que se le da, como ya dije, el nombre de esa terrible mujer en Primera de Reyes, ahí si ustedes pueden leerlo después, capítulos 18 al 21, esa Sirofenicia, esposa de Acab, que era sacerdotisa de Baal. Esto es uno de los cultos paganos más terribles que existían en ese entonces, cuyos sacerdotes Elías destruyó, ¿se acuerdan? Esa competencia en la cual un solo hombre compite contra cientos de profetas de Baal. Y que ese hombre, Elías, degüella a todos y cada uno de esos profetas. Y la respuesta de Jezabel, la reina, es, que Dios haga conmigo, para mañana no estás tú muerto. Y el rey, bien, gracias. Ahí haciendo berrinches porque no obtuvo un terreno que él quería, acostadito en su cama, porque no obtuvo el terreno que él quería. Ustedes pueden leer esto, es impresionante. Es la historia de la viña de Nabot. Nabot ve una viña, ve un terreno donde él lo ve que es perfecto porque aparte le queda cerca y le dice a Nabot, ¿te lo compro o te doy otro mejor? Y Nabot le dice, no, es suyo. Si yo voy y te digo, te compro tu casa y no la estás vendiendo, ¿cuál va a ser tu respuesta? No. ¿Y estás obligado a vendérmelo? No. Es tu propiedad. Y Nabot se regresa y hace berrinche y está bien triste porque quería la viña. Y Jezabel toma la iniciativa. Y no llega solamente a decir, bueno, Nabot, pues vamos a convencerlo o algo. No, acompáñenme por favor para ver lo terrible de esto y por qué es tan importante entender por qué le dicen a esta mujer Jezabel. Acompáñenme allá al libro de Primero de Reyes, al primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 8. Dice así, Primero de Reyes 21, 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab. Una pausa aquí. Hubo un documento oficial emitido por el gobierno, por la familia real. ¿A nombre de quién?
¿Quién lo escribió? Jezabel. Usurpación. Y la selló con su anillo. Esto lo hacía completamente oficial. Quiere decir que Jezabel tomó el anillo de Acab, escribió a nombre de Acab, selló la carta con el anillo de Acab y por lo tanto era como si Acab lo hubiera dicho. Fíjense cómo continúa. Lo selló y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Bueno, ¿qué importa? Un recadito, ¿no? De parte de Jezabel a nombre de su marido, pues termina con la muerte de Nabot, porque la carta lo que dice son mentiras acerca de este hombre que había blasfemado contra Dios y contra el rey, y termina el pueblo, como la ley lo indica, matándolo a pedradas. Pero todo era mentira, porque inclusive en la carta decía, búsquense a 2 hombres que mientan, que acusen a Nabot falsamente, porque tonta no era. Para que para que una acusación fuese verdadera en Israel, se necesitaban 2 o más testigos. Y funcionó. Nabot termina asesinado por autoría intelectual de Jezabel, y este pecado que Jezabel comete impacta a los demás. ¿Por qué? Porque lleva a la gente que ejecuta a Nabot a pecar sin que se den cuenta. ¿Te imaginas pecar sin que te des cuenta? Esto es verdadero, esto es posible. Puedes agarrar y, como ocurrió con Jezabel, recibir un testimonio, reaccionar, actuar hacia la persona que supuestamente cometió la falta y ya. Y esto lo vemos hoy. Vean, en España, la ley de la presunción de inocencia ya no existe cuando se trata de un varón. Ya existe esa diferencia. No sé si lo sabían, pero si una mujer acusa a un varón de abuso de cualquier tipo, inmediatamente es culpable. Ya no hay presunción de inocencia. Es arrestado. Ya en el juicio se decidirá a ver si lo logra, porque si ya de antemano te arrestan como culpable, ¿qué posibilidades podrías tener? Bueno, ahorita eso es en España, no se preocupen, no tarda en recorrer el mundo este tipo de ley. Es grave, hermanos, es grave cuando las cosas como las establece Dios, nosotros le empezamos a buscar alternativas. Y es lo que vemos aquí en el primer libro de los Reyes. Termina con la muerte injusta de Nabot a manos de un pueblo que creen que están haciendo lo correcto y terminan cometiendo un pecado sin darse cuenta. En nuestro versículo que estamos estudiando, si gustan regresar ahí a Apocalipsis en sus Biblias, esta mujer, porque dice que toleras que esta mujer Jezabel, dice, esta mujer es un prototipo, sí, es un prototipo de una mujer dominante en la iglesia. Esta Jezabel es un prototipo de una mujer dominante en su hogar, cosa que no debe ocurrir. La vida de la iglesia, y pongan mucha atención en esto, hermanos, porque esto puede producir bastantes reacciones, pero la vida de la iglesia debe ser presidida, administrada y gobernada por hombres espirituales. Y no me refiero, como muchos piensan, hombres del griego antropos, es decir, el género humano, no, varones, hombres espirituales deben de gobernar a la iglesia. ¿De dónde saco esto? Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 6. Fíjense, acompáñenme a leer, por favor. Dice la palabra del Señor, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa,
que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y en este pasaje, ¿dónde dice que debe de ser un hombre? Es curioso, pero este pasaje ha sido utilizado para decir que no es necesario que sea un hombre, cuando en realidad en el griego dice que es absolutamente necesario que sea un hombre. ¿Sí saben dónde? Vamos a regresar a los primeros 2 versículos. Si alguno anhela obispado. En primer lugar, vamos a definir este asunto del obispado. La palabra episcopos aquí significa, obviamente, obispo, pero también de manera sinónima significa pastor o anciano. Esto quiere decir que dentro de la iglesia la posición de pastor, anciano u obispo es exactamente la misma. Son oficios sinónimos, ¿de acuerdo? Son los que presiden la iglesia y es una buena obra, bueno, lo hemos hablado muchas veces, en el tiempo en que fue escrita la carta a Timoteo, el emperador Nerón gozaba de asar cristianos y usarlos como lámparas en sus fiestas. Pero cuando agarraban a un líder, la diversión se incrementaba. Los torturaban con mayor saña. Pero bueno, eso es otra cosa. Versículo 2. Vamos a brincarnos un poquito y vamos a la mitad del versículo donde dice, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Muchos han dicho que ahí dice es casado con un cónyuge, persona casada con un cónyuge, pero no. En el griego lo que dice es hombre casado con una mujer. Por eso es marido de una sola mujer. Es necesario, por lo tanto, esta lista que leímos son las características mínimas que un líder debe de tener y también un varón. Cualquier varón debe de tener mínimo esas 21 características. Es un estudio interesantísimo leer, estudiar a profundidad estas 21 características, pero ahorita lo que nos atañe es que debe de ser un hombre. Los hombres son los que deben presidir y gobernar la iglesia, pero no solo hombres, sino hombres espirituales. ¿De acuerdo? Cristo, obviamente, aquí hay una declaración que voy a hacer y les voy a preguntar. ¿Cristo es la cabeza de la iglesia? Claro, de eso no hay la menor duda. Cristo es la cabeza de la iglesia y debajo de esa dirección que es Cristo estamos los varones y después la mujer. Ay, qué injusto, qué machista. Es Dios el que está estableciendo ese orden. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto, porque es bien importante entenderlo para entender el tamaño del problema que estaba presentándose en Tiatira. Vamos a Primera de Timoteo 3:2, ahí mismo lo estamos viendo, y es lo que les decía, pero es necesario que el obispo, el líder, el pastor, el anciano sea irreprensible. Esto quiere decir que no tenga, que no tenga cola que le pisen, marido de una sola mujer. Solamente un hombre puede presidir a la iglesia. Y ojo, porque a veces podemos decir, bueno, es que hay circunstancias, pasa esto, pasa aquello. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo he escuchado con respecto al trato a las esposas y lo he escuchado tristemente un montón de veces. Es que tú no la conoces, es que tú no estás casado con ella. Pero ¿qué dice la Biblia? Amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Si estuvieras casado con ella no dirías eso. No, Dios no te está preguntando tu opinión. Dios te está mandando algo. Mujeres, sujétense a sus maridos. Ay, es que no lo conoces, es rebruto, es desordenado, es así asado, pan tostado. Y todavía me estás diciendo que me sujete a él. Dios no te está preguntando, hermana. Ese es el punto. Y es a lo que quiero llegar. El problema grave empieza cuando le encontramos alternativas a la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Lo hemos hablado incluso con los hijos también. Varias veces lo he dicho. Me he encontrado con esa... No, yo no le pego a mis hijos. Yo puedo hablar con ellos. Puedo negociar con ellos. ¿Qué dice la Biblia? Lastímalo. En Proverbios, búsquenlo.
La vara va a salvarles la vida. Para eso tienen pompis, decía un pastor. Ujú. Pero le buscamos, obviamente no lo vas a matar a garrotazos. Para todo hay un orden. El problema es que nosotros llegamos y ponemos el desorden. Tienes que estar con tu esposa, tienes que cuidarla, tienes que amarla, protegerla, vivir juntos. ¿Y qué hacemos? Le encontramos alternativas. Tristemente los varones hoy creen que, pues por caerse con la lana ya la hicieron, cuando en realidad son los sacerdotes del hogar. Y las mujeres creen que pueden reemplazar a los hombres. ¿De que pueden? Pueden, sí, de alguna manera, pero ¿es agradable a Dios? Ahí es donde el asunto ya debe de cambiar. Ujú. La palabra de Dios nos muestra que no existe ningún motivo por el cual la iglesia pueda ser dirigida por mujeres. No existe el motivo. Y vamos ahí un poquito más atrás. Estamos en primera a Timoteo. Vamos para atrás un capítulo, versículos 12 y 13. Dice así la palabra del Señor: porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Muchos aquí dicen, porque Pablo en el punto donde está hablando acerca del matrimonio y dice que la soltería es mejor, pero también que es bueno casarse, los escritos dicen, digo yo. Entonces algunos piensan, bueno, es la opinión de Pablo, es cuestionable. Si está en la Biblia es porque ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no está sujeto a negociación. Recuerden, donde la palabra habla, nosotros callamos. Donde la palabra habla, nuestra opinión no cuenta. Fíjense en esto, porque Adán fue formado primero, después Eva. Ah, qué machista es Dios, ¿verdad? ¿Por qué dice Pablo, no permito que la mujer enseñe? Y pone, me encanta porque no habla, a pesar de que más adelante habla de que Eva fue engañada primero, Eva fue la primera que desobedeció a Dios, no usa ese argumento Pablo en primer lugar, sino que dice que primero fue creado Adán. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que al ser creado primero Adán, a Adán, al hombre, primero se le dieron responsabilidades. Y eso es lo que somos nosotros los hombres, ejecutores de responsabilidades. No somos la cabeza del hogar porque seamos hombres, somos bien machos y los machos de gorila, espalda plateada, barba tupida, somos los que mandamos. No, porque estamos por Dios delegados para cumplir responsabilidades. La responsabilidad de cuidar el hogar, proteger el hogar, enseñar la Biblia al hogar. Esa es nuestra responsabilidad. Y si no lo estamos haciendo, entonces tenemos tache. Y por eso también todo empieza a fallar. Fue lo que pasó con Eva. Cuando leemos el relato ahí en Génesis 3, da la impresión, si lo analizan en el lenguaje original, de que Adán no estaba por allá descuidado mientras Eva estaba hablando con una serpiente. Por cierto, los dos únicos animales que hablan en la Biblia son una serpiente y una burra. Y es extrañísimo. Y todavía Eva se pone a platicar con la serpiente. El texto nos da a entender que Adán estaba ahí. ¿Qué hizo Adán? No cumplió con su papel. Hermanos, si ustedes ven una serpiente cerca de su esposa, ¿qué hacen? Digo, algunos nos echaríamos a correr tal vez, ¿no? No, agarras un palo y le das a la serpiente o jalas a tu esposa, la quitas de ahí. Ahora una serpiente que habla. Bueno, estaban en el Edén, había muchas cosas espirituales. No, no, los animales no hablaban en el jardín del Edén. No, hablaban. Porque si no, no hubiera sido extraño. No, el hombre no asume su responsabilidad. La mujer entonces usurpa el lugar de responsabilidad del hombre. Es bien común, ¿sí o no?
Si él no lo hace, pues lo hago yo. ¿No les ha pasado, varones? No me repitas las cosas, con que me lo digas cada 6 meses es suficiente. No, no es cierto. No, no, no. Pues no sé si les ha pasado. Hay un encargo por parte de la mujer y a lo mejor uno, por la razón que sea, no lo hace. ¿Y qué hace la dama? ¿Se espera que uno lo haga? No, va y lo hace. Es parte de su naturaleza. Al ser multitasking, multitareas, las mujeres difícilmente pueden estarse quietecitas. Y uno que hace las cosas de una en una, porque somos buenísimos para concentrarnos en un solo objetivo, a veces nos tardamos más de lo que a ellas les gusta. ¿Y qué hacen? Se adelantan. Intentan a cubrir esa parte. Por no hablar de los asuntos familiares. Qué fácil para los varones, pues ahí nada más pasa una pensión rascuacha y que la mujer se haga cargo de todo. Qué vergüenza de los varones. Ese es el problema del mundo, que la masculinidad está en crisis, pero obviamente también la feminidad. Ya el feminismo no es la búsqueda de que las cosas sean justas con las mujeres, ya es la búsqueda de aplastar a los hombres. Y ese es el punto. Dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la iglesia de Tiatira? Vamos a regresar a nuestro texto, allí en Apocalipsis, acompáñenme en sus Biblias. Nuevamente, capítulo 2, versículo 20. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. ¿Qué significa esto? Que esa mujer está ejerciendo el papel de pastora en la iglesia. ¿Y qué dice Cristo respecto a esto? Tengo esto contra ti. No le agrada a Dios. Las mujeres pueden ejercer muchísimos ministerios en la iglesia, ¿sí o no? Claro que sí. Y hacer un montón de funciones, por supuesto. La mayor parte de las veces son el brazo activo de la congregación. Muchas cosas no se moverían si nosotros los hombres las tuviéramos bajo responsabilidad absoluta. Simplemente nuestra congregación. ¿Cuántos hombres somos? ¿Cuántas mujeres? Si queremos los hombres hacer todo, no nos van a alcanzar las manos. Pero Dios ha establecido un orden. Sin importar las circunstancias, hacerlo de otra manera no es agradable a Dios. La palabra enseñe en el idioma original era algo habitual. Pero ¿saben una cosa? Era porque lo estaba haciendo habitualmente. Se denominaba a sí mismo pastora, esta mujer a la que se le llama Jezabel. Y aquí hay algo. Muchos han buscado dentro de la Biblia un texto donde se mencione que hay una pastora en la iglesia. Bueno, es este. Y como podemos ver, para nada es algo positivo. Por eso Cristo tiene contra Tiatira esto. Por eso Cristo puede tener contra la iglesia este tipo de cosas. Cuando las mujeres gobiernan la iglesia de manera abierta o tras bambalinas, se está desagradando al Señor. Y aparte, específicamente con Tiatira, no le dicen nada. ¿Se acuerdan? Que toleras. No le dicen nada. Ha usurpado la labor del pastor. Ojo, una mujer no es apta para enseñar. Ha tomado este papel continuamente en esta iglesia y la dejan ser. Y saben, esto es igual de grotesco delante de Dios como el resto de los pecados que se van a mencionar. ¿Cómo? Pues habla de fornicación. ¿Es igual de grotesca la fornicación delante de Dios a que una mujer ocupe el lugar de pastor en la iglesia? Sí. Sí, ¿por qué? Porque Dios es un machista. Porque los pastores quieren amarrar el poder. No, porque lo estás desobedeciendo. Así de simple. Recuerden, el asunto no es el tipo de pecado que estás cometiendo. Esa es una parte de las consecuencias y el castigo. El asunto con el pecado es que se desobedece a Dios. Enseñamos a los niños, ¿qué es el pecado? Es todo lo que pensamos, vemos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. El punto es que no le agrada a Dios. Pero también los hombres. Entre menos responsabilidades, mejor. Somos expertos dejando responsabilidades.
Es nuestro problema desde Adán. ¿Saben? Esta es en la parte que enseñe. Sigue, seduzca. ¿Saben lo que es el derecho de pernada? En el tiempo medieval existía eso, el derecho de pernada. Esta expresión se refiere a un presunto derecho que otorgaba a los señores feudales la potestad de mantener relaciones sexuales con cualquier doncella sierva de su feudo que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Era terrible. Básicamente, si se casaban, ya sabían que la mujer tenía que pasar su noche antes de casarse con el señor feudal. Bueno, pues hagan de cuenta que en Tiatira estaba algo así como un derecho de pernada, pero en el caso de esta mujer. Continúa ahí en el versículo 20. Seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es como el derecho de pernada, donde el líder, el pastor, en este caso la pastora, tiene el derecho de tener relaciones con cualquiera de la congregación. Oye, medio descabellado, ¿verdad? Pero cuando se empieza a torcer el asunto, ya no hay fondo. La perversión humana no tiene límites. Lo que estaba ocurriendo aquí en nuestro texto, en la iglesia de Teatira, es que esta mujer y la iglesia estaban haciendo muchas buenas obras, pero había un terrible caso de desobediencia, desorden e inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Pero no solamente sexual, sino también espiritual, porque volvamos a leer, perdón, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación no solamente era en el aspecto sexual, sino también en el aspecto espiritual. Hacer cosas de idolatría. Y yo me pongo a pensar, hoy día en la iglesia, ¿cómo es posible? No, ya no hay idolatría en el mundo, ¿verdad? No, digo. ¿Y qué tal? Bueno, pues no importa, mijo. Con que no se entere el pastor, tú vete a tu Halloween. No mencionamos nada este año respecto a eso. Pero si eso ocurre, entonces estás empujando a tus propios hijos a fornicar en el aspecto espiritual. Cuidado. La idolatría es vista por Dios de la misma manera que la inmoralidad sexual. Y vamos a estar viendo esto continuamente. Definitivamente, esta iglesia había abandonado los estándares de Dios. Porque observen, ¿la iglesia a quién está dirigida? Digo, la carta. A Tiatira. ¿Específicamente a quién? ¿Quién creen entonces que es lo más probable que recibió esta carta? Esa mujer llamada, o apodada, vamos a decirlo, Jezabel. Ella misma está recibiendo esto. Obviamente también la iglesia. Y lo que sigue es gravísimo. Por eso es tan importante que no pensemos que hay pecados que se pueden tolerar, porque puede terminar en catástrofe. Una mujer puede saber griego, claro. Una mujer puede estudiar a profundidad las escrituras. Deberían. Una mujer puede desarrollar un título en teología. Adelante. ¿Puede instruirse o puede ser instruida? Claro que sí. ¿Puede dirigir a la iglesia? No. No, porque hay un orden establecido por Dios. Esta negligencia en Tiatira se refleja en los pecados que parte de la congregación está cometiendo, cosa que claramente se prohíbe. Fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación siempre está ligada a la idolatría. La mayor parte de los cultos paganos en la antigüedad tenían su culto y parte de él había una orgía. Es por eso que están tan ligados. En el contexto bíblico, como ya les dije, fornicar está relacionado de manera obvia a tener relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, pero también se le llama así a la idolatría, como en el caso del profeta Oseas. Yo les invito a que lo lean. Es un libro precioso, el libro del profeta Oseas, y es muy breve.
Ahorita lo único que voy a hacer es una pequeña reseña. Nosotros podemos recordar que el profeta Oseas es llamado por Dios y le dice, cásate con una prostituta. Y cualquiera diría, ¿ah? ¿Yo? No, el profeta va y se casa con una mujer así. Y tiene hijos con ella. Y al final de cuentas, ¿qué pasa? Ella regresa a la prostitución. Y no conforme con eso, Dios en su amor, en su misericordia, por esa mujer le dice, ve y cómprala otra vez. Porque ella ya se había metido en tantos problemas que termina siendo vendida como esclava. Y Dios le dice al profeta, cómprala. Y el profeta va y la compra. Eso es amor. Y saben una cosa, Oseas es un tipo de Cristo, porque es el que paga el precio por la infiel Israel. Gomer, la esposa del profeta, es un tipo del pueblo de Israel y un tipo de la iglesia. ¿Le somos fieles al Señor Jesucristo? ¿Aquel que nos compró con su sangre? Puede serlo, sí. Y si no, arrepiéntete. Y si no crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, arrepiéntete también porque la incredulidad es pecado. Arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Esto es lo que está pasando dentro de la iglesia de Tiatira y es causado por esa mujer que se dice a sí misma profetisa o pastora y ha arrastrado a muchos con ella. Ojo, no que no tengan culpa, ay, pobrecitos. No, también tienen parte de culpa. Los ha arrastrado a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Pero ¿saben una cosa? Como lo mencioné en el caso de Oseas con su esposa Gomer, todo pecado es redimible. Todo pecado es perdonable, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo y la incredulidad. Obviamente, si no crees en Cristo, tus pecados no son perdonados. Acompáñenme, por favor, a Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú no crees en Jesucristo como tu Salvador, estás destituido de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? No te le puedes acercar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Esto qué significa? No importa el pecado que hayas cometido. Si pones tu fe en Cristo, si te arrepientes, eres perdonado. Eres perdonado. ¿Por cuántos pecados murió Cristo? Por todos los de su pueblo, porque recuerden, la salvación es discriminatoria. No se salva toda la humanidad, se salvan los que tienen su fe en Cristo. Dios da la oportunidad de arrepentirse a cualquiera. ¿Sí o no? Voy a repetirlo. Dios da la oportunidad de arrepentirse a cualquiera, incluida esta mujer. Vamos a continuar ahí en Apocalipsis 2:21. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Una pausa aquí. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. Cristo está hablando. ¿Quién le está dando entonces tiempo a esta mujer llamada Jezabel para que se arrepienta? Cristo. Cristo mismo, el que murió por la salvación de su pueblo, le está dando la oportunidad y eso pasa con todos y cada uno. Cristo te da la oportunidad de arrepentirte. Cristo no está ahí con el garrote como tenemos por ahí el que le apodamos el arrepentidor, que es el garrote de la piñata. No está ahí presto para dar el garrotazo. No, tal es su paciencia que nos da tiempo de arrepentirnos. Pero ¿cuál es el problema? Esta mujer ha sido avisada, pero no quiere reconocer que está mal. Esta actitud es común en aquellos que defienden su pecado, justificándolo, incluso argumentando que Dios se agrada de su pecado. Lo he escuchado tanto de damas como de varones. Pues es que Dios me ha dirigido a que me divorcie y me case con esa otra persona porque eso es lo que le agrada a Él. ¿Qué?
¿Cómo se ve que no agarran la Biblia ni de broma? ¿Cómo se ve que no son creyentes? Hermanos, no defendamos nuestro pecado. Cada día cuestionémonos. No es de que, bueno, es que me hicieron, no lo puedo perdonar porque sabes lo que me ha hecho. ¿Y qué hizo Cristo contigo a pesar de todo tu pecado? Me perdonó, pero yo no. Por hablar de uno muy común, que es el perdón. Esta mujer no se arrepiente. Incluso, sí o no, este tipo de personas que defienden su pecado se salen con la suya. ¿Sí o no? Ah, se divorcian, se separan, abandonan sus responsabilidades, roban, hacen como hay cristianamente hablando. Cometen delitos, hay cristianamente hablando. Hacen tranzas, hay cristianamente hablando. Pues, es mi trabajo, ¿qué importa que me lleve la pluma? Cristianamente hablando me la llevo. O, pues, ¿qué importa? Vamos a hacer un Halloween cristiano. Que tengan sus disfraces cristianos. No importa que cantemos, el chiste es que nos emocionemos. Se trata de Cristo todo el tiempo, no de nosotros. Por eso parece que aquellos que defienden su pecado se salen con la suya. Eso es lo que nosotros vemos superficialmente. ¿Recuerdan cómo se describió el Señor al principio de la carta? No lo buscan, yo se los leo ahí en el versículo 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El juicio de Dios es imparable, el juicio de Cristo es imparable y lo hará dentro de su iglesia para mantenerla pura y sin mancha. Por esto es que el pecado tiene consecuencias y castigo. Volvemos ahí al versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El castigo de esta mujer está definido. Yo la arrojo en cama. No es una figura. Se refiere a quedar postrada en cama por alguna terrible enfermedad. Literalmente, pestilencia. Por tanto, también recibirá un castigo en la muerte. Su castigo en vida es esa enfermedad, su castigo en muerte, el infierno. Y ese es el destino de todo aquel que no tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo. A pesar de la actitud de esta mujer llamada Jezabel, el Señor Jesucristo en su gracia da una advertencia. Yo no sé si tú tienes un pecado por ahí escondido, un pecado constante, que según tú nada más tú sabes, pero hay alguien más que lo sabe, y ese es el Señor Jesucristo. Por eso tiene los ojos como llama de fuego, ¿se acuerdan? Todo lo ve, y es también su juicio, no que tenga llamas en los ojos. En su gracia el Señor Jesucristo da una advertencia, versículo 22 otra vez, dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Se han cometido inmoralidades sexuales e idolatría con esta mujer. No hay inocentes, pero si se arrepienten, no van a sufrir el castigo. Jezabel no se quiere arrepentir. Todos los demás involucrados con ella, el Señor Jesucristo les da la misma oportunidad de arrepentirse. Si modifican esto, no serán atribulados. Nuevamente vemos la evidencia de la gracia del Señor. Acompáñenme por favor rápidamente a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 11. Levanta la mano de aquí el que no ha cometido ni un solo pecado en su vida. Está difícil, ¿verdad? Todos. Desde desobedecer desde chiquitos, hacer un berrinche, hasta cosas que no queremos y nos avergüenza que se mencionen. Todos hemos pecado. ¿Y qué dice 1 Corintios 6, 11? Dice así, y esto erais algunos. Como antecedente les digo
ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, homosexuales, etcétera. Todo lo que está atrás, adúlteros. Atrás ustedes pueden encontrar esa preciosa lista de pecados. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay redención para aquellos que se arrepienten y ponen su fe en Cristo. No importa el tamaño del pecado, si te arrepientes, obviamente va a haber consecuencias. Las consecuencias no las quitan, pero quitas el castigo y entonces tienes el perdón de Dios. Si te arrepientes, no si nada más andas por ahí lleno de remordimiento. Salud. Como podemos ver, el pecado encubierto y una actitud impenitente tiene castigo. Esta mujer enfermaría gravemente y terminaría en el infierno, pero también hay consecuencias. Versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23 allí en Apocalipsis 2? Dice así: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras, y a sus hijos heriré de muerte. No se refiere a los hijos de los que han caído en pecado con la mujer. Porque pareciera, como leemos ahí en el versículo 22 y 23, termina hablando de aquellos que han adulterado y han sido idólatras con ella, y luego dice, y a sus hijos heriré de muerte. En el lenguaje original lo que vemos es que está hablando de los hijos de esta mujer llamada Jezabel. A sus hijos heriré de muerte, a los hijos de ella. Esto es terrible. No tenemos evidencia en la Biblia de que ellos hicieran lo mismo. Probablemente no lo hacían, probablemente sí, pero sufrirían las consecuencias del pecado de su madre. Ojo, no pienses que tus pecados nada más tienen consecuencias para ti. Hay un impacto, hay algo que se llama, por ejemplo, cuando hay enfrentamientos militares, se llama daño colateral. Por eso en las reglas, porque aunque parezca que no, en el mundo, en las naciones existen reglas para tener guerra y muchas de ellas incluyen que la población civil salga en lo que los militares combaten, porque va a haber ¿qué? Daño colateral. Si hay una falta como la de Jezabel, de fornicación o idolatría, va a haber daño colateral, tanto para la iglesia como para la familia. Esto no contraviene que cada persona es responsable de su propio pecado, porque el castigo es para el responsable. Las consecuencias impactan a terceros, pero no son culpables. ¿Recuerdan a David ahí echando la flojera en su palacio? Y va a un terrado, y ahí un espacio, ve, mira a Jezabel, un pecadito, nadie se va a enterar, se la lleva al palacio, tiene relaciones con ella, la embaraza, y entonces el asunto se complica, y dice, tráiganse a su marido, lo voy a emborrachar para que duerma con ella, pero mejor Urías es tan fiel a su rey, tan fiel a Dios, que dice, no, ¿cómo voy a dormir en mi casa si mis compañeros están en la guerra y yo aquí bien cómodo? No, y duerme a la puerta del palacio. Y entonces David dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ah, ya sé. Y fragua el asesinato de Urías. Y lo manda que lo pongan ahí en la punta de la lanza y lo matan en la guerra. Y entonces David hace algo bien misericordioso, ¿verdad? Ella quedó viuda. Pues que venga conmigo. ¡Wow! ¡Qué piadoso, sí o no! Lo que estaba tratando de hacer era esconder su pecado hasta que lo ponen en evidencia. ¿Y quién sufre parte del impacto de este pecado? El hijo murió. Que Dios es tan injusto. No, hermanos, es nuestro pecado el que trae consecuencias, el que trae castigo. No nos pasan las cosas porque Dios se descuidó o es malo, no. Son las consecuencias de nuestro propio pecado. Si robas, ¿cómo se le llama? A la persona que roba. Ladrón. Si mientes, ¿cómo se le llama? ¿Cómo? Ajá. Si mira a una mujer o a un hombre, sea para codiciarlo, ¿cómo se le llama? Lujurioso. Y si está casado, adúltero. Y si es soltero,
fornicario. Esos son los nombres. Bueno, tanto adulterio como fornicación implica la relación sexual fuera o antes del matrimonio. El punto aquí, hermanos, es que nosotros no debemos de perder de vista que hay consecuencias. Si hay un pleito entre papá y mamá que hasta se avientan los platos a la cabeza, ¿quiénes son perjudicados también? Los hijos. ¿Y qué pelean los papás después? No, es que ella me hizo, no, es que él me hizo. Y los hijos, bien, gracias, hay que se amuelen. Siempre hay consecuencias del pecado, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, también otro punto de vista respecto a los hijos es que también pueden ser sus seguidores, aquellos que seguían su enseñanza y serían exhibidos como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. ¿Cómo leemos? Vamos a regresar al versículo 23. Nuevamente, dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Vemos aquí esta parte, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aquí aprendemos una lección valiosísima. ¿Por qué hay que agarrar a la persona entre nosotros que comete un pecado y amonestarla? ¿Por qué inclusive, como lo aprendimos en el tiempo de pacificadores, por qué inclusive llega el momento en que hay que exhibir el pecado públicamente? Eso no se debe de hacer. Eso no manifiesta amor. Vamos a ver qué dice Dios al respecto de esto. Acompáñenme, por favor, a la primera carta de Timoteo, ya estuvimos ahí, pero ahora vamos al capítulo 5, versículo 20. Dice así, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Esto tiene un objetivo. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Es lo mismo que les he dicho varias veces en cuanto a la ley de Dios. ¿Por qué Dios ordena la muerte en ciertos pecados? Para ver si a los demás les da miedo hacerlo. Temer aquí, ese es el punto. El pecado incluso puede llegar a ser exhibido delante. Oh, no es el primer recurso, es el último. El pecado es exhibido delante de la iglesia para que todos nos unamos en oración por ese pecador impenitente, ese pecador no arrepentido dentro de la iglesia y para que nosotros veamos que no le agrada a Dios. Por eso es que vemos que está ocurriendo esto en la iglesia de Tiatira. Nuevamente, versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Hermanos, todos los aquí presentes, ¿qué hay en tu corazón? Allá tú con Dios lo que hay en tu corazón, sea bueno o sea malo, pero escudriña, revisa tu propio corazón. ¿Es bueno o es malo lo que hay ahí? Revísalo. No estoy diciendo ven y dímelo, no, revísalo y corrige. El versículo 20, perdón, 23, continúa así. Y os daré a cada uno según sus obras. Recordemos, somos salvos por fe, no por obras, pero nuestras obras dan evidencia de nuestra salvación. Y vamos a dar un salto en el tiempo, aquí en Apocalipsis. Vamos a brincarnos hasta el capítulo 20, por favor. Acompáñenme a Apocalipsis, capítulo 20, porque esta parte es bien importante. ¿Las obras no salvan? ¿Acaso no importa cuántas personas yo ayude? Ahí en Apocalipsis 20, 12, dice así la palabra del Señor. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. No quiten la mano de ahí. Quédense ahí en ese versículo. No voy a explicar todo porque ya en su momento nos tocará enseñar todo acerca de este versículo, pero quiero que vean una cosa. Hay libros abiertos, es decir, registros. Esos libros que se están abriendo son las obras de las personas que se van a presentar delante del Señor Jesucristo cuando sea su juez, no delante de los creyentes. Pero se abre otro libro. Está abierto el libro de las cosas que ha hecho Gerardo. Ha hecho un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas.
y ahí está el registro. Pero abren otro libro. ¿Cómo se llama ese libro? El libro de la vida. Vemos que aquellos que están condenados serán juzgados por sus obras. No dice buenas o malas. Aquí hay algo bien importante. ¿Se fijan? No son juzgados por malas obras, ¿o sí? El texto no dice eso. Dice que van a ser juzgados por sus obras, buenas y malas. No importa qué tantas buenas, qué tantas malas. El detalle está en el versículo 15. ¿Qué dice ahí en Apocalipsis 20:15? Fíjense en esto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa esto? Tus acciones para tu salvación no cuentan, porque lo que debe de hacer es que tu nombre desde la eternidad pasada ya debería de estar escrito en el libro de la vida. Ya fuiste escogido. Si no estás seguro de si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo, pídele al Señor Jesucristo que te dé fe en Él. Las obras condenan, buenas o malas. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada en Efesios 2:8-10? Somos hechos para buenas obras. Los cristianos, nuestras obras buenas sí cuentan. No se trata de tus obras, sino de lo que crees. Cristo o castigo eterno. Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque es por ti que podemos estar aquí delante de ti aprendiendo de tu palabra, Señor. Y Padre, a veces como humanos compramos tantas mentiras y empezamos a creer que hay alternativas a lo que dice tu palabra, Señor. Esto no es así, Padre, porque tu palabra es absoluta, tu palabra es inerrante, tu palabra es todo suficiente, tu palabra es autoritativa, Señor. Lo que tu palabra dice no es pregunta. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque a través de lo que ocurrió en Tiatira nos damos cuenta, Señor, de que no debemos de solapar, encubrir, tolerar ningún tipo de pecado, Señor, pero no como perseguidores, sino como restauradores, como pacificadores, como tú nos permitiste aprender hace unos meses, Señor. Gracias por esto, Padre. Te pido, Señor, por nuestra congregación, que tú nos dirijas para ser pura, sin mancha, sin arruga delante de ti, Padre. Que desechemos todo lo malo y que cada día estemos renovándonos en ti, Señor. Estemos renovando nuestra mente por tu palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.